Buenas tardes, hermanos. Buenas tardes, pastores y amigos en general. Gente del mundo en general, gente que escucha la palabra de Dios y que sabe que la palabra de Dios para estos tiempos es lo más importante que puede haber porque la palabra de Dios es el mismo Dios. Y con la palabra del Señor debemos de lograr una unidad en la fe. Porque Jesucristo viene, como siempre lo he dicho y lo sigo repitiendo, por una iglesia sin mancha y sin arruga, la cual todavía en la iglesia del Señor hay mancha y arruga por falta de la unidad en la fe, por falta de conocer verdaderamente a Jesucristo, por falta de que a través de Jesucristo es que nos podemos tener un contacto directamente con nuestro Padre Dios. Porque si no conocemos a Cristo, ¿cómo vamos a conocer al Padre? Si no conocemos al que Dios nos dio a morir en una cruz para poder juntarnos con Él, ¿cómo vamos a conocer al verdadero Padre Dios y qué quiere Él para nosotros en estos tiempos? Bueno, dice la palabra del Señor en Primera de Corintios 1:10, dice: Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente, en un mismo parecer. Bueno, esto lo escribía el apóstol Pablo, pero sabemos que toda la Biblia es inspirada por Dios y es para nosotros obedecer porque ahí están reveladas las leyes, los mandamientos y lo que Dios quiere para nosotros. Ahí nos revela desde el principio de la creación, que es Génesis, hasta el último libro, que es Apocalipsis. Nos revela la salvación, el plan de Dios de salvación para con la humanidad. Entonces aquí vemos que nos dice la palabra del Señor, dice: Os ruego pues, hermanos, ahí hablaba el apóstol Pablo, que por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, o sea, por Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya en vosotros divisiones. Cuando habla de que hablemos una misma cosa, se dice es una misma cosa, una misma salvación, un mismo Jesucristo. Porque como dice también en Efesios 4:4, dice: un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don en Cristo. La medida, la gracia, a la medida del don en Cristo. O sea, la gracia es lo que Dios nos dio a través de Jesucristo, ¿verdad? Por su misericordia, por su amor, por su fidelidad, Él nos entregó el cuerpo y la sangre de Cristo para nosotros ser salvos y para poder tener unidad en eso, en Cristo. O sea, que no hayan divisiones ni en nuestra mente, ni en nuestro corazón, que haya un solo parecer. Esa solamente debe estar en Cristo. Ese solo parecer debe estar en Cristo. ¿Por qué? Porque somos un mismo cuerpo, estamos llamados y todavía no somos un mismo cuerpo, porque hay tanta división en la iglesia del Señor, división que se tiene que ir en el nombre de Jesucristo, porque esta es la plenitud que Dios nos va a dar a través del Espíritu Santo. Es un crecimiento, un avivamiento fuerte que viene para la iglesia del Señor, cuando la iglesia del Señor retome en el camino que es Cristo, porque hay que retomar ese camino para poder crecer en una verdadera fe y en una unidad. Entonces empezar a través de ese Cristo que fue entregado por amor a nosotros, meternos, escondernos en Él y llamar las cosas, como dice Dios, que deben de ser llamadas en la fe. Porque en la fe Dios dice que Él, siendo Dios, llamaba las cosas, llama las cosas que no son como si fuesen. Entonces, cuando nosotros recibimos a Jesús como Señor y Salvador, siempre les he dicho, pasamos a otro
pasamos a la vida, pasamos a vida sobreabundante, pasamos a tener un Padre, pasamos a tener una unidad con nuestro Padre, pero por eso debemos de permanecer en Cristo. En Cristo. ¿Qué pasa con la iglesia del Señor en estos tiempos? La iglesia del Señor está dividida porque por lo menos digamos, en la iglesia cristiana que se debe de conocer más a Cristo, que debe de haber un entendimiento más fuerte, el cristianismo se ha desviado. Al pastorado le recomiendo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que empiecen a meterse en Cristo, que nazcan de nuevo y que no pongan ni su mente, ni su corazón, ni su racionamiento, ni su parecer, como dice la palabra, que no hayan divisiones, que estemos unidos en una misma mente, en un mismo espíritu, en una misma fe, en un mismo bautismo, y esa fe viene por Jesucristo. Como siempre lo he dicho, Jesucristo es el autor y consumador de la fe. Si la iglesia del Señor, cualquiera que diga yo soy de Dios y tengo a Dios, pero resulta que no tienen una fe a través de Jesucristo, que es el autor y consumador de la fe, sino que tienen otra fe en imágenes creadas por el hombre, o tienen una imagen que porque están en una iglesia cristiana y ya recibieron a Jesucristo, ya son, o sea, son santos, son salvos, pero sin conocer a Jesucristo, porque igual la gente en este momento, la iglesia cristiana no conoce mucho de la santidad. ¿Por qué? Porque se han salido de Cristo. Entonces sin Cristo es imposible que nosotros seamos herederos de Dios, coherederos de sus promesas y riquezas, que seamos santos, que estemos en un mismo espíritu, que estemos en una misma mente, que estemos en una misma sabiduría, que estemos en un mismo espíritu, porque debemos de estar en un mismo espíritu, y ese espíritu nos lo da por herencia Jesucristo, porque cuando nosotros recibimos a Jesucristo, recibimos juntamente con él el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que mora de entre nosotros, que es el que nos convence, y fue el que actuó juntamente con Cristo cuando nosotros le confesamos a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Como dice la palabra, y lo he dicho ya, que valga la redundancia porque lo repito mucho, pero es que hay que entenderlo, y hasta ahora tú, si no lo entiendes, debes de entenderlo. Que la fe viene por el oír y el oír por la palabra del Señor, pero la palabra en sí nos es revelada en Cristo. Cristo es el autor de la palabra, y en Cristo, si nosotros agarramos a Cristo para nuestra salvación, entonces tenemos y nos podemos unir al Padre. De resto, no estamos unidos con el Padre, porque ahí no puede haber una auténtica fe cuando nosotros nos salimos del camino que es Cristo. Y aparte de eso, debemos de conocer sabiduría e inteligencia. Inteligencia es el conocimiento del Altísimo, y sabiduría pues es conocer al mismo Dios, al mismo Altísimo. Entonces, ¿de qué forma nos vamos a acercar y vamos a creer, digamos, las promesas de Dios si nosotros nos sabemos separados del camino? ¿Por qué nos separamos del camino? A ver, porque cuando muchas personas recibieron a Jesús como Señor y Salvador, ustedes líderes, ustedes pastores, empezaron a ver quién hacía pecado, quién tenía pecado, quién hacía esto, quién hacía lo otro. Entonces, por estar mirando la vida ajena, como decía Jesucristo, no mires la paja que está en el ojo de tu hermano, mira la viga que está en tu ojo, que no te deja ver la salvación en Cristo. Tienes que aprender que fue Cristo el que vino, que sin Él estábamos perdidos. Cuando le confesamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, lo hicimos, como te he repetido miles de veces, en una fe. Esa es la fe que debe de permanecer. Esa es la verdad, que es Cristo, que debe permanecer. Ese es el camino que debemos andar para poder conocer y llegar a nuestro Padre Dios llenos de conocimiento, unidos en una misma mente, unidos en un mismo espíritu, en una misma fe y en un mismo bautismo, ¿verdad? Entonces,
Aquella gente que todavía, por lo menos la iglesia católica, los testigos de Jehová, bueno, igual la tierra está esperando realmente revelación, revelación, porque la revelación que hay hasta ahora no es la de Dios en Cristo, porque la iglesia católica está tan perdida más que el cristianismo. No hablo perdido de que están en los infiernos como les dicen mucho, hablo de perdidos como embolatados, ¿verdad? Enfrascados en otra fe, entretenidos en otra cosa que no es Cristo, como son las imágenes hechas por un hombre. Hay muchos que dicen, María, Madre de Dios. Te voy a aclarar una cosa, ya que hay la oportunidad de aclararla. María nunca pudo ser la Madre de Dios, porque María fue la madre de, es o fue la madre de Jesucristo. Fue la mujer que era temerosa de Dios, que Dios eligió para traer a su Hijo Jesucristo. Ella lo tuvo en su vientre 9 meses y después Jesucristo nació como nace cualquier niño. Cuando a una mujer se le rompe el himen, deja de ser virgen. Así que ella no siguió siendo virgen. Y entonces eso que tú a veces haces y rezas, Santa María, Madre de Dios, eso no tienes por qué hacerlo. No tienes por qué hacerlo porque Santa María, Madre de Dios, fue el saludo que le dio el ángel a María. Como dice la palabra del Señor, los apóstoles le decían a Jesucristo, enséñanos a orar. Y Jesucristo les decía, empiecen así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. O sea, ¿qué quería decir? Que le dijeran, Padre, tú que estás en los cielos, tú que eres santo, tú que eres poderoso, tú que eres majestuoso. Y empezar una oración por tu corazón, pero cuando estés en el Espíritu, cuando ya hayas recibido a Jesús como Señor y Salvador, porque si no vas a rezar, no vas a orar, vas a rezar. Y les decía Jesucristo a los apóstoles, no haciendo vanas repeticiones como los hipócritas, que queriendo ser oídos se hacen en las sinagogas a hablar duro, o sea, a gritar para que los demás oigan, pero con la boca, porque su corazón estaba muy lejos de Dios, ¿verdad? Muy lejos, porque cuando tú estás haciendo esos rezos, resulta que en vez de unirte a Dios, te estás apartando de Dios. ¿Por qué? Porque primeramente María no puede ser la madre de Dios, porque Jesucristo no vino a esta tierra como Dios. Jesucristo vino a esta tierra como hombre. Jesucristo vino a pagar por todo el pecado de toda la humanidad. La Virgen María no pagó por el pecado de la humanidad. Mire que tenemos un ejemplo como es en las bodas de Canaán, ¿verdad? Cuando se necesitó vino y María le dijo, ¿usted cree que si María fuera la salvadora del mundo, María no podía hacer milagros? María hubiera podido hacer el vino, ¿verdad? Pero no, le dijo a Jesús, Jesús, se acabó el vino. Jesús no le dijo ni siquiera, madre, le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Mi hora no ha llegado. ¿Por qué? Porque en el momento que María le pedía el vino, le estaba pidiendo un milagro como Dios. Como Dios. Entonces, para Dios no había madre, ¿verdad? Para Dios, Dios no tenía madre. ¿Qué tienes conmigo, mujer? En ese momento que quería un milagro, porque ahí en el milagro se glorificaba, era Dios. O sea, se manifestaba, era Dios para hacer el milagro. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Todavía mi hora no ha llegado. Y le dijo María, que se acabó el vino. Entonces Jesús le dijo que preparen todas las tinajas y ahí Jesús hizo el milagro haciendo el mejor vino que podía haber sido hecho en aquella época que lo necesitaban para aquella fiesta, que estaban conmemorando una fiesta. Bueno, y sigo diciéndote entonces, no te pegues a la Virgen y mucho menos que la Virgen. En el Chocó tienen una Virgen. En Chile tienen otra virgen, en Bogotá tienen otra virgen, en el Meta tienen otra virgen, o sea, hay mucha división. ¿Cuántas vírgenes hay? O sea, en la Biblia no hubo sino una que era virgen, que fue a la que Dios le engendró su hijo a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando María tuvo a Jesús, dejó de ser virgen.
tuvo a Jesús y ya fue una mujer temerosa de Dios, como lo vas a hacer tú, como lo soy yo, temerosa de Dios, en la cual Dios se manifiesta y se glorifica. Ya no va a ser un hijo, un salvador, porque ya vino el salvador del mundo que fue Jesucristo, y ya no volverá a venir otro salvador, porque ya está hecho, ya está consumado. Ya hubo quien pagara por nuestro pecado, por nuestra maldad, por nuestra iniquidad. Entonces es hora de unirnos en una misma fe, en una misma comunión con Dios a través de Jesucristo. Para ti que todavía no sabes o no has escuchado, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino a través de Jesús. Primera de Timoteo 2:5, porque solo hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, que se dio en rescate por la humanidad. O sea que es el único medio de salvación que hay, tanto para ti como para mí, para la iglesia cristiana, para la iglesia pentecostal, para los adventistas del séptimo día, para los testigos de Jehová, para los católicos, para toda la humanidad vino un solo Jesucristo a salvarnos en la cruz. El que solamente lo mandó Dios, porque Dios nuestro Padre solamente tenía el poder de enviarnos un Salvador, y nos mandó un Salvador, el cual hasta ahora estamos rechazando, y por eso estamos divididos. Por eso la fe está tan dividida, y en el cristianismo la fe está tan dividida, y los hermanos estamos tan divididos, porque resulta de que cuando el hermano recibió a Jesucristo, vino el otro y lo vio que estaba diciendo, digamos, una vulgaridad, o que lo vio tomándose una cerveza, o que lo vio bailando, y inmediatamente aquel hermano vino y le quitó la sangre de Cristo al otro. O sea, ya porque el hermano cometió ese pecado, entonces resulta de que ya no es un verdadero creyente. Entonces ya ese hermano se entretiene, o ese pastor o ese líder se entretiene criticando, murmurando, chismeando con el otro, los mismos hermanos. Entonces no hay un verdadero crecimiento en la fe. No hay una unidad. Resulta que en este momento apartaron a Jesucristo de la salvación, y ellos quieren salvar a la humanidad, salvar a aquel hermano, salvar a aquel creyente, salvarlo por sus obras y por sus hechos y por lo que ellos dicen. No, hay que tener una fe sana. Si él recibió a Jesús como Señor y Salvador, en ese momento dice la palabra del Señor que todo el que confiese a Jesús, ese será salvo. Ese será salvo. O sea, en ese momento ese hermano así cometió el error, así cometió el pecado, sigue siendo salvo, porque tenemos solamente un abogado para con Dios, y ese es Cristo. Si pecado cometemos, dice la palabra, tenemos abogado para con Dios, a Cristo. Y dice la palabra del Señor que si nos volvemos jueces, entonces asimismo los otros van a ser jueces de nosotros. Y el juez de nosotros se llama Jesucristo. Y Dios nuestro Padre, que va a ser el que cuando vuelva Jesucristo nos va a juzgar, ¿verdad? Entonces no debemos de ser jueces de nadie, debemos de andar en una misma fe. Si recibimos a Jesucristo y nacimos de nuevo, como dice la palabra, debemos de renovar nuestra mente, nuestro corazón por medio del Espíritu. La palabra de Dios es vida y es Espíritu. Debemos de leer la Biblia, tener una comunión con nuestro Padre Dios, pidiéndole a nuestro Padre Dios que nos revele sin salirnos de Cristo. Creer que cuando Cristo padeció por nosotros, no hay nada más que nos pueda quitar el pecado, sino la sangre de Cristo que se derramó por nosotros en la cruz. Las iglesias lo repiten y lo repiten, y los hermanos lo repiten y lo repiten, pero resulta de que se salen muy fácil de Cristo, como les decía antes, cuando ven al hermano cometer pecado, cuando ven que aquel no anda de acuerdo a su corazón, de acuerdo a sus apariencias, o aquel puede andar de acuerdo a Cristo, ¿verdad? Que él puede porque Dios ya le dio a él, ya él confesó a Jesucristo como Señor y Salvador, y Dios le dio un nuevo nacimiento. Pero ¿qué pasa? En ese momento nosotros empezamos a juzgarlo, empezamos a querer restaurarlo con crítica, porque no lo restauramos ni en amor, no le decimos, hermano, recuerda que la palabra del Señor dice que cuando tú recibes a Jesucristo eres salvo. Entonces estás andando, te estás saliendo de Cristo, no debes salirte del camino de Cristo, debes juntarte
para que esa misma sangre que nos lavó del pecado, nos limpió de la maldad, permanezca en nosotros sin quitarla, sin ponerle, llevándonos a un nivel de fe que viene siendo un conocimiento de Cristo, un conocimiento de nuestro Padre a través de Cristo, a través de la salvación que hay en Cristo. Entonces, hermanos, recuerden que debemos de estar unidos en una misma mente, ¿verdad? La palabra del Señor espérenme le digo, en Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. O sea, no nos conformemos a este siglo, no nos conformemos a estar criticando, estar murmurando. Sabemos que la crítica y la murmuración no le gusta a Dios. Metámonos en Cristo, pongamos nuestra mirada hacia arriba y dejemos de criticar y de murmurar al hermano, al pastor, al líder que está cometiendo el pecado, ¿verdad? Efesios 4, 20, 23 dice, renovaos en el espíritu, creados según Dios, en la justicia, en la santidad y en la verdad. O sea, creados según Dios, vestidos del nuevo hombre. O sea, no es sino que con la palabra del Señor nos vistamos del nuevo hombre, creados según Dios, porque a través de la sangre de Jesucristo nacemos de nuevo, entonces ya somos creados según Dios en justicia, en santidad y en una verdad que es Cristo. No nos salgamos de ahí. Ya es hora de dejar de predicar en el púlpito que aquel hermano que está en pecado, que el otro hizo pecado, hacer corrillitos, esos grupitos que hacen en las iglesias después de que se acaba el servicio o antes, que muchas veces no es para engrandecer el nombre de Dios, sino es para estar murmurando en contra de aquella como vino vestida, es que mira que aquella tiene problemas con el marido, es que mira que el pastor cometió un error y puso a predicar a la hermana y no viste cómo se le veía el escote. No, es que yo creo, no, ya dejemos esa chismosería, dejemos ese murmurar, porque por ese murmurar la iglesia no ha podido llegar a una verdadera unidad en la fe. Es hora de avanzar. ¿Cómo avanzamos? En Cristo, solamente en Cristo. Cuando hay una palabra que me recuerdo en este momento que dice, solo debemos de hablar lo correcto, lo sano, lo de buen nombre, lo justo. Y lo justo, lo sano, lo de buen nombre, ¿de dónde viene? De Dios que nos justificó. Dios que nos justificó, que nos redimió, que nos salvó a través de la sangre de Cristo. Bueno, hermanos, muchas bendiciones, les voy a dejar hasta acá, pastores, líderes, les voy a dejar hasta acá, los bendigo en el nombre de Jesucristo. Sé que la misión es dura, pero no es imposible porque en Cristo todo lo podemos, no es difícil porque Dios igual a través de su Santo Espíritu. Recuerda que la palabra de Dios es vida y es espíritu, entonces con la palabra de Dios es que tú vas a ser transformado, llevado por lo que dice el Señor, unidos en una misma mente, en un mismo espíritu, en una misma fe, en un mismo bautismo. Entonces procura buscar a Dios, que Él te va a dar entendimiento, conocimiento. Si hasta ahora no puedes entender estos temas, porque entiendo que la revelación que Dios me ha dado es muy profunda y que no puedo expresártela en un solo tema, que tengo que ir quizás así de a poco para que tú en el nombre de Jesucristo vayas entendiendo. Entonces, júntate con Dios en Cristo. Te bendigo en el nombre de Jesucristo. A ti, pastor, líder, hermano, amigo que me escuchas. Te bendigo, que haya unidad en tu casa, en tu vida, que es la primera unidad que debemos sostener. Te bendigo en el nombre de Jesucristo. En este tiempo de cuarentena, únete a tu familia, únete a tu esposa. Únete a tu familia si la tienes, a tus hijos. Aprovecha este tiempo para buscar a Dios y para estar en familia. Muchas bendiciones.